todos los días, Señor. No solamente, Señor, un día o una semana, Señor, en el año, Señor, sino todos los días de nuestras vidas. Darte gracias, Señor. Señor, quizás para algunos fue triste, Señor, no puede pasar con la familia, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú estás a nuestro lado y a nuestro favor, Señor Jesús. Y tú eres nuestro Padre, tú eres nuestra Madre, tú eres nuestro hermano, tú eres nuestra hermana, Señor. Tú eres todo para nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor. Y en este momento, Señor, nos acercamos a ti, Señor, con humildad y sencillez. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos quieren acercarse al Señor con humildad y sencillez? Porque sabemos que el Señor nunca rechazará un corazón contrito y humillado, hermanos. Amén. Vamos a declarar. Soy feliz para decir con todo mi corazón, te amo a ti, más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz. Para decir con todo mi corazón, te amo a ti, más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Por ti, por ti. Vamos a declarar una vez más, pueblo de Dios. Con humildad y sencillez nos acercamos al Señor, hermanos. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz, que soy feliz. Todo mi corazón, amo a ti,
permanecerá. Tú eres leal. Tú eres leal. Una vez más. Tú eres leal. Nuestro Dios es real. Por siempre lo diremos. Declaramos, pueblo. Nuestro Dios es real. Nadie como nuestro Dios. Es fiel y verdadero, grande, grande, poderoso. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es real. Por siempre lo diré. Decláralo. Como tú, nadie como nuestro Dios, es fiel y verdadero, grande, grande y poderoso. Nuestro Dios es real. Cuando puedan un grito de júbilo al Señor, hermanos. Amén. Eres el único. Eres el único, nadie como tú. Te damos gracias, Señor. Luz me brillará. Tú eres real. La creación te adora. Proclama que eres Dios. Tu gloria permanece. Dígalo fuerte. Tú eres real. Tú eres real. Tú eres real. Nuestro Dios es real. Él es real. Siempre lo diremos. Nuestro Dios es real. Nadie como nuestro Dios. Es fiel y verdadero, grande y poderoso. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es real. Por siempre, Señor, lo declararemos. Nuestro Dios es real. Nadie como nuestro Dios. Es fiel y verdadero, grande y poderoso. Nuestro, vamos una vez más, pueblo, declarando: nuestro Dios es real. Nuestro Dios es real. Por siempre lo diremos. Nuestro Dios es real. Nadie como nuestro Dios. Es fiel y verdadero, grande y poderoso. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios. Nuestro Dios. Nuestro Dios. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es un Dios real, hermanos. Amén. Nuestro Dios es un Dios vivo, verdadero. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres real, Padre. Eres real, Señor Jesús. Nunca debemos de dudar, hermanos, que nuestro Dios es un Dios real. Él está ahí. Él está ahí, hermanos. ¿Cuántos sienten su presencia, hermanos? Amén. Cuando le empezamos a adorar y alabar al Señor. Vamos a declarar. Siento deseo de declarar esta parte una vez más, hermanos. Nuestro Dios es real. Digamos: nuestro Dios es real. Siempre lo diremos. Nuestro Dios es real. Nadie como nuestro Dios. Es fiel y verdadero,
fuerte y poderoso. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es real. Gracias Señor, porque confesamos y podemos declarar y creer, Señor, que tú eres un Dios real. Gracias, Padre, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres grande, Padre. Tú eres más grande de todos, Señor. There is nothing greater, nothing equal to you, God. We worship you and we come into your presence with thanksgiving in our hearts, Jesus. We thank you, God, because there is none like you. There is none like you, God. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos verán cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, dígalo conmigo. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios,
first and the last. Yo vi el fin, la Trinidad en Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el Dios. Declarando, Cordero y el Dios. Es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos verán. Es Dios, una vez más, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos verán cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo, nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá, ¿qué dirá, hermano? Es Dios. Tu nombre, nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Podemos levantar nuestra voz diciendo, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él.
Oh, si eres grande, dale fuerte el aplauso, hermano. Dale alabanza, adoración. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Deja que tu corazón entona esta canción. Grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Decláralo con todo tu corazón. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Gracias, Señor, tú eres grande. Tú eres grande, Señor. Gracias, mi Rey, mi Salvador. Amén. ¿Cuántos sirven a un Dios que es grande, hermanos? ¿Cuántos sirven a un Dios que es grande? Amén, amén, aleluya. Se pueden sentar, hermano, pero no dejan de alabar al Señor en esta tarde. Amén. Bienvenidos de nuevo a todos, hermanos, los que han llegado desde que empezamos y los que quizás nos están acompañando también ahora por medio de Facebook o YouTube. Gracias por estar con nosotros, hermanos. No cabe duda que nosotros somos a un Dios que es grande, que no hay nada por cual es imposible, hermanos. Cualquiera que sea tu necesidad, busca al Señor, porque Él puede obrar en tu vida, hermanos. Amén. Bueno, queremos recordarles, hermanos, que cuando estamos aquí, por favor, todos con su máscara, usar el distanciamiento social, para que así nadie se enferma o se salga, ¿verdad? Enfermo, o compartir, ¿verdad?, la enfermedad. En un momento, hermanos, como hemos dicho, vamos a pasar a dar la ofrenda, y cuando pasan, recuerda esperar que el ujier te indica cuándo pasan. Y también al final del servicio igual vamos a ser despedidos por sección, así que espera también hasta que un ujier te indica cuándo pueden salir. Amén. Vamos a leer un versículo en esta tarde, hermanos. Vamos a dar lectura a 2 de Corintios capítulo 9, versos 6 al 8. Y yo quiero que usted me acompañe en esta tarde, le voy a dar un segundo para que lo busque. De nuevo es 2 de Corintios capítulo 9, versos 6 y 8. Normalmente, ¿verdad?, yo no soy la persona que doy esta parte, pero como dijimos, hay hermanos que pues por una razón u otra no pudieron estar en esta tarde, así que me toca el privilegio de ser hago en esta parte. Dice 2 de Corintios capítulo 9, versos 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama a dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Amén. Que este versículo nos sirve como recordatorio de que el Señor ama el dador alegre, hermanos. Amén. Ahora les voy a invitar que se pongan de pie y vamos a hacer una oración para la ofrenda. Y después cantaremos un corito. Amén, hermanos. Amén.
Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de poder estar en tu casa, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque nos das, Señor, todo lo que necesitamos, Señor Jesús. Sabemos que tenemos una casa, tenemos ropa, Señor, tenemos comida, Señor. Señor, ¿qué más necesitamos, Señor? Todo lo demás son placeres. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has dejado, tú nunca nos has abandonado y siempre has suplido por nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por el trabajo que nos das, Señor. Sabemos, Señor Jesús, que en este momento, Señor, hay personas, Señor, que están sin trabajo. Nosotros, afortunadamente, Señor, estamos con trabajo, Señor, y te damos gracias por ello, Padre. Señor, ahora, Señor, te queremos dar, Señor, de lo mucho que nos has dado, Señor, una ofrenda de amor, Señor, una ofrenda de agradecimiento, Señor Jesús. Pero, Señor, no olvidando, Señor, aquellas personas, Señor, que quizás encuentran en necesidad. Padre, pedimos por ellos, Señor Jesús, que tú suplas sus necesidades, Señor. Que no tengan, Señor, que tú suples por ellos, Señor Jesús. Y no solamente, Señor, suplir materialmente, Señor, sino también suplir por ellos físicamente, Padre, espiritualmente, Señor Jesús. Toca sus vidas, Señor Jesús. Que puedan, Señor, ser bendecidos, Señor, así como nosotros somos bendecidos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Se pueden ujieres y se mueve la mano de Dios, en su palabra hay vida. Se mueve la mano de Dios, en su palabra hay vida. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder. Se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios, en su palabra hay vida. Se mueve la mano de Dios, en su palabra hay vida. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder. Se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios, en su palabra hay vida. Se mueve la mano de Dios, en su palabra hay vida. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder. Se mueve con poder. Se mueve la mano de Dios, en su palabra hay vida. ¿Cuánto lo creen? En su palabra hay vida. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con poder, con poder, con poder. Se mueve con poder. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Sí, Señor. Te damos gracias, oh Dios. Padre, en estos momentos, oh Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor, para pedir por algunas necesidades que hay en medio de tu pueblo, Señor. Y aún aquellos que no te conocen, de la misma manera pedimos por la vida de ellos. Pedimos por el hermano Julio, pide oración por sus hijos. Julio Flores pide oración por Mateo Flores, Emanuel Flores, para que Dios obre en la vida de cada uno de estos niños. Pedimos también por hermano César, que se siga recuperando, gracias a Dios que ya va bien. Señor, pedimos también por la hermana Esperanza, gracias a Dios por su vida. En estos momentos, en el nombre de Cristo Jesús, hacemos una oración especial por la vida de hermano
Fidel Cervantes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu mano poderosa sobre su cuerpo, su vida, Señor. Declaramos sanidad en cada una de estas familias. Hermano Nabor, Señor, sigue bendiciendo su vida. Josué Vázquez, Nancy Vázquez, Hilda Martínez, que es pues hermano Javier Torres, que siempre están al pendiente. Y por cada uno de aquellos, oh Dios, que puedan ver este servicio por medio del YouTube, por medio del Facebook, pido, Señor, por las vidas de aquellas personas en México y en diferentes partes del mundo. Pido por la vida de cada uno de los aquí presentes, Señor, para que tú sigas bendiciendo, fortaleciendo, y en el nombre de Cristo Jesús pido, oh Dios, que en tu amor, tu misericordia, sigas poniendo, Señor, tu mano poderosa sobre nuestros cuerpos. Señor, que tú sigas cubriéndonos con tu sangre preciosa de la cabeza hasta los pies. En el nombre de Cristo Jesús nos cubrimos con tu sangre preciosa, como así el pueblo de Israel allá en Egipto fue cubierto, Señor Padre, por los dinteles de la sangre que se pusieron en las puertas de las casas. Señor, aquellos que pusieron esa sangre en esos dinteles, Señor, el ángel de la muerte, la plaga no tocó sus moradas. Seguimos reclamando, proclamando, confesando que tu sangre nos cubre en el nombre de Cristo Jesús. Señor, sobre la vida de mi esposa, la vida de los familiares de mi esposa, Señor. Oh Dios Todopoderoso, sigue cuidando estas vidas, estas familias, Señor. Mira que han perdido un ser querido, Padre, pero en el nombre de Cristo Jesús pido fortaleza, Señor, sobre la vida de estas personas. Esta madre que se queda con vida, Señor, y ha perdido su hijo, en el nombre de Jesús pido, Señor, por la familia Cázares. Pido por la familia, Señor, que en el mundo entero están pasando por momentos difíciles. En el nombre de Cristo Jesús declaramos sanidad, confesamos sanidad por el poder de tu palabra. Enviamos tu palabra allá donde está la necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta tarde le damos gracias al Señor porque podemos estar en su casa. Amén. Aunque un poquito afectados, como siempre, ¿verdad? Por el cansancio, por el tanto comer, ¿verdad? Y bueno, la gripa y tantas cosas que están sucediendo, pero le damos gracias al Señor. We give thanks God because we are still alive. Amén. Aleluya. Sí, dale gracias al Señor. Amén. Because even though we are sick, we will be healed by the blood of Jesus Christ. Amen. And I believe that even though llega la enfermedad a nuestros hogares, como quiera que sea, nosotros decimos que en el nombre de Jesús estamos sanos y seguimos hacia adelante. Amén. Es parte de la vida, amén, de que vamos a pasar por momentos difíciles. Pero una de las cosas es lo siguiente: tenemos que estar seguros que el Señor no nos ha dejado y que el Señor no nos dejará. Amén. Bien, puede sentarse. El día de hoy vamos a tratar un tema importante y el tema es en forma de pregunta. ¿Qué haremos? Puedes decirle al que está a tu lado, ¿qué haremos? Bien, hoy día nos damos cuenta que están sucediendo muchas cosas alrededor del mundo. No solamente alrededor del mundo, sino en nuestra ciudad, nuestro país, nuestro pueblo, en nuestra familia, a nuestro alrededor. Está sucediendo muchas cosas de muchas áreas. Y la pregunta es, ¿qué haremos? Y bien, hoy voy a tratar una palabra técnica que se usa para
la tensión y se usa para la presión, cuando hay presión y cuando hay tensión. Etimológicamente, la palabra estrés tiene su origen en un término inglés, palabra estrés, que significa, dijimos, tensión o presión. El término fue inventado, si podemos decir, por el médico Hans Selye, S-E-L-Y-E, en el año 1930. Y fue en el otoño de 1950 que publicó sus estudios realizados sobre el estrés. Y cuando dice estrés, cuando se usa la palabra estrés, recuerde que se está hablando de tensión. Diga tensión y presión. Pero la palabra técnica que usan los psicólogos y bueno, que se ha estado usando, dijimos, desde hace ya 50 años o más, es la palabra estrés, para referirse de que hay tensión en ese hogar, tensión, presión en esa vida, en ese hogar, en ese estado, en ese país. Y bien, vemos nosotros, ¿verdad?, que la tensión es algo que se conoce, dijimos, como el estrés, y tiene que ver con los sentimientos de tensión física y emocional. Puede prevenir de cualquier situación, o sea, puede llegar de cualquier situación o pensamiento, ya sea frustrado, por frustración, por furia, por nerviosismo. El estrés es relacionado de su cuerpo y en su definición interno como externo. Entonces vemos nosotros que son síntomas de estrés, son consecuencias en tu cuerpo, tu conducta y tus efectos. El estrés de tu cuerpo, tus pensamientos y sentimientos. Tu comportamiento depende de estas situaciones, o sea, de las situaciones por las cuales estés pasando. Entonces, la persona se comporta y vive de acuerdo a las situaciones que esté pasando, las tensiones que vienen por lo económico, por lo físico y por lo material. El estrés crónico puede causar daño físico como mental. Y por lo menos 3 diferentes tipos de estrés rutinarios relacionados a la presión de que sufren ciertas personas. Hay por lo menos 3 diferentes tipos de estrés. Está el estrés rutinario relacionado con la persona, del trabajo y la familia, y otras responsabilidades diarias. Entonces, muchas las veces hay tensión diariamente por el trabajo. Y ándale, que se te hace tarde, o la escuela. Y ándale, que vas a llegar tarde a la escuela. Hurry up, wake up early. Y estás ahí con esa tensión de que tienes que levantarte temprano para ir a la escuela, para ir al trabajo, para hacer ciertas actividades. Entonces, esto es diario. ¿A cuánto no le sucede esto? Digo que pienso que la mayoría de las personas, ¿verdad?, pasamos por estos momentos en los cuales siempre estamos tensos, ¿sí? Para no llegar tarde al trabajo, aún para hacer la comida. Y bien, también está, segundo es estrés provocado por un cambio negativo repentino, por la pérdida de un trabajo, por un divorcio, por enfermedad o por la pérdida de un ser querido. Entonces siempre va a haber tensión.
va a pasar presión la persona por estas situaciones. El número 3 es un estrés traumático que ocurre cuando se encuentra en peligro de ser gravemente herido o morir. Los ejemplos incluyen un accidente grave, guerra, asalto, un desastre natural, como por ejemplo hemos estado escuchando en las noticias en Centroamérica, ¿verdad? Que Honduras, parte de Guatemala, El Salvador, parte de esos lugares últimamente están pasando por momentos difíciles en lo que respecta la tormenta, ¿sí? Mucha agua. Entonces viene el estrés viene por causa de eventos naturales. Este tipo de estrés puede causar tensiones de estrés como dramáticas. O sea que no solamente es un estrés en la cual se pasa y bueno, o sea, se toma, hay ese estrés, ¿verdad? Allí, pero hay situaciones en las cuales son críticas para la persona, afecta mucho. Y hoy día, hablando de estrés, por causa de esta enfermedad, muchísima gente está pasando por esta situación del estrés. Estaba escuchando las noticias de que muchos se están suicidando, muchos se están quitando la vida. Y algunos, precisamente, de los que más se están quitando la vida son jóvenes. Es que los jóvenes, para mantenerlos encerrados, para mantenerlos, ¿verdad? Así como se está viviendo hoy día, es muy difícil para ellos. Entonces se está mencionando al respecto de que está habiendo muchos suicidios de personas por causa de esta enfermedad. ¿Qué haremos? Ponemos en pies y vamos a la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4. Y verso 16 en adelante. ¿Qué haremos? La palabra del Señor dice así. Vamos a ver el versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. O sea, se reunieron los sacerdotes, los religiosos, aquí los líderes, se reunieron y diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Preguntan. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este hombre, de este nombre, que es nombre sobre todo nombre, y se están refiriendo a Jesucristo. Llamémosle, les intimaremos que de ninguna manera hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Aquí está. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea que Dios, el Señor, les había dado esta orden, este mandato de compartir y de hablar de Jesucristo, de su muerte y resurrección, y el propósito por el cual Jesucristo vino al mundo. Entonces, esto que ellos estaban haciendo era
el Señor se lo recomendó. Ahora aquí los hombres les impiden que ellos hablen. Y por eso que Pedro dice, es mejor obedecerle a Dios que a los hombres. Por lo tanto dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron. Entonces aquí los líderes los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Y qué se había hecho? Un milagro. Un paralítico que había estado desde su nacimiento, paralítico, puesto siempre allí en la puerta del templo, la hermosa. Y por ese milagro los amenazaron. La pregunta es, ¿qué haremos? Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos estamos aquí delante de ti y delante de tu presencia, Señor, para proclamar tu palabra, Dios, para hablar tu palabra. Padre, en estos momentos mucha gente está pasando por momentos difíciles y muchos de ellos se preguntan, ¿qué haremos con esta situación? Padre, pero en estos momentos, a través de tu palabra, yo te ruego, Dios, que de una forma de otra, quizás una palabra, Dios, que salga de mis labios pueda traer consuelo, pueda traer seguridad, pueda traer solución, pueda traer esperanza a alguna vida, Señor, que está pasando por momentos difíciles y se está preguntando, ¿qué haremos con esta situación? ¿Qué haremos con esta enfermedad? ¿Qué haremos que no tenemos trabajo? ¿Qué haremos que no hay que comer? Señor, ¿qué haremos? Es la pregunta de hoy en día con lo que se está pasando por medio de esta situación de enfermedad, por medio, Señor, de lo que está pasando en medio del gobierno, las elecciones, Señor, presidenciales, Señor, en diferentes partes del mundo, Señor, siempre hay esa tensión sobre la política, Señor, sobre la situación que el país pasa, sobre la violencia, Señor, sobre la falta de alimento, la falta de trabajo, la falta de dinero, la falta de salud. Siempre, Señor, está allí a la intemperie. Siempre está allí, Señor, al momento de las situaciones que mayoría está pasando y pasa. Y la pregunta que siempre se hace, ¿qué haremos? Padre, en el nombre de Jesús, amén. ¿Puede sentarse? Bien, y hablando pues del estrés, que ya dijimos tiene que ver con la tensión o presión. Entonces, vemos nosotros que las personas pueden sentir estrés de diferentes maneras. Algunos experimentan situaciones digestivas, otros pueden tener dolor de cabeza, insomnio, depresión, ira, inestabilidad. Las personas bajo estrés crónico sufren infecciones, también sufren con frecuencia, son graves, con la gripa, el resfriado común, con vacunas, y las vacunas a veces no hacen mucho efecto, la medicina no hace mucho efecto, son menos eficaces. Por ello, en algunas personas lidian con el estrés de mejor manera que otras. Y esto es una verdad. La mayoría de las personas lidian, pero hay personas que es difícil para que lidien con los estrés. Es importante que conozca sus límites cuando se trata de estrés, con el fin de cuidar los efectos más graves de salud. O sea, que va a venir circunstancias, va a haber situaciones, pero que
tenemos que tratar de sobrellevarlos. Y gracias al Señor que la mayoría de las personas pueden sobrellevar estas tensiones, pueden sobrellevar estas situaciones, y más aquellos que tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, que tienen a Jesucristo en su corazón. Aquellos son los que van hacia adelante. Aquellos son los que se mantienen firmes en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del dolor, en medio de cualquier circunstancia. La forma de mantenerse firme es teniendo a Jesucristo en el centro de tu vida y en el centro de tu corazón. Y eso es lo que estamos recomendando. Ven a Cristo allí donde estás. Invita a que Cristo venga a tu vida, venga a tu hogar, que tome control de tu hogar y de tu situación, y vas a salir hacia adelante. Vemos nosotros hay varias situaciones. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. ¿Qué pasó? ¿Y qué fue la solución? Algunas soluciones no fueron muy agradables. Por ejemplo, vemos nosotros que en el libro de los Reyes, allí en el capítulo 21, vemos nosotros de que había un rey. Y este rey se llamaba el rey Acab. La esposa de él se llamaba Jezabel. Un día Acab miró la viña de uno de ahí de su reino. Un hombre tenía una viña, tenía un lugar muy bonito. Entonces el rey Acab le gustó tanto esa viña, o ese rancho, si usted puede llamarle, o ese lugar, esa casa, le gustó tanto que la deseaba. Pero por cuanto tenía su dueño, pues era difícil de poderla tener. Ahora, él fue a Nabot. Él se llamaba Nabot, el dueño de la viña. Entonces fue a Nabot y le dijo: Nabot, yo quiero esa viña. Dime el precio. Yo te pago lo que tú quieras por ella. Nabot dice: no hay precio que me puedas pagar por ella. No la vendo. No sé por qué él no la vendía. Quizás era una herencia, quizás él había trabajado tanto por esa viña y él no quería darla por ningún precio. Usted dice: pero ni al rey. No, ni al rey. Tanto era el deseo de él de tenerla, como digo, quizás le había tomado mucho sacrificio para poder tenerla. No sé, como menciono, puede ser una herencia, a saber. Bien, ¿qué sucede? Sucede que entonces el rey se pone bien triste porque no puede tener esa viña. Entonces, eso viene a causar que el rey se ponga tan triste, y entonces surge allí una situación, surge una tensión y empieza a haber una presión, porque entonces este rey está allí triste, tan triste que estaba que ni siquiera quería ni comer, porque no podía tener esa viña, ese lugar. Bueno, eso causó, ¿verdad?, que la esposa de él, que era Jezabel, le llamara la atención. Sí, y eso sucede, ¿verdad?, con las parejas. Sí, cuando ella está pasando por un momento difícil, el esposo es afectado. ¿Cuántos dicen amén? O al revés, cuando el esposo está pasando por un momento difícil, ella se preocupa, empieza a haber tensión en ese hogar. Sí, por la situación que él está pasando o ella está pasando, porque es lógico. Y no solamente, ¿verdad?, cuando él o ella como matrimonio, sino en el hogar. Cuando el hijo está pasando por un momento difícil, cuando la mamá, el papá,
Cuando alguien en la familia está pasando por algo difícil, por una enfermedad, por algo económico, por un problema que tiene, ya sea con la policía o lo que usted quiera. Tantas cosas que puedan estar pasando en un hogar, ya sea el esposo, la esposa, los hijos o los padres. Y cuando se pasa por alguna situación de esas, empieza a haber una tensión en ese hogar. Empiezan a estar preocupados y no hayan qué hacer. Y se preguntan, ¿qué se preguntan? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con esta situación? Entonces vemos nosotros, ¿verdad? De que bien aquí parece que se encontró la solución. La reina encontró la solución. ¿Y cuál fue la solución? La solución no fue buena. La solución aquí fue que ella mandó matar a Nabot, para que entonces, cuando ya estando muerto Nabot, entonces el rey pudiera tener la viña de Nabot. Y así sucedió. ¿Sí? Mandó matar, lo mató. Y una vez que murió Nabot, dice, ¿verdad?, que el rey se fue y se adueñó de la viña. Pero esto fue incorrecto. Totalmente. ¿Sí? Hubo tensión y la solución no fue como debía de ser. Por lo tanto, Dios miró eso y entonces Dios manda al profeta, ¿sí? Al profeta, y el profeta viene y le dice a Acab, y le dice, ¿sabes qué? Dice, los perros que lambieron la sangre de Nabot van a ser, esos perros también van a lamber tu sangre. Terrible. Entonces, una situación se presentó y se buscó la forma de solucionarla. Diga, pero se solucionó equivocadamente, malmente. Bien, de allí vemos nosotros otro ejemplo. Un ejemplo está en Nehemías, en el capítulo 2, verso 1 al 3. Nehemías, ¿quién era Nehemías? Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Entonces, Nehemías escucha que la ciudad de Jerusalén estaba totalmente destruida y que últimamente quemaron las puertas, o que últimamente estaban destruyéndola aún más. Él escucha esta noticia y esto le causa a él tensión, preocupación y al mismo tiempo presión, porque él siente esa presión de que su ciudad está totalmente destruida. Eso le empieza a preocupar a él y le causa tensión, una tensión muy fuerte, que él empieza a estar triste por la situación de la cual la ciudad se encuentra. Por lo tanto, dice que un día el rey empieza a notar que Nehemías se encuentra muy triste. Entonces, un día el rey le pregunta a Nehemías, ¿por qué estás triste? ¿Qué sucede? He notado que últimamente yo te veo muy triste. Nehemías le responde al rey y le dice la razón. ¿Y la razón cuál era? Estaba preocupado, muy tenso por la situación como estaba su ciudad, Jerusalén. Por lo tanto,
Entonces vemos nosotros que el rey, aquí hay una solución buena. ¿Sí? The situation is different. Right here vemos nosotros que hay una buena solución. Y la solución es que el rey, imagínese usted, el rey no solamente deja ir a Nehemías a que vaya y reconstruya los muros y las puertas de la ciudad. Not only that, sino que también le da lo necesario. Gloria a Dios. Escuche, él era siervo del rey. Como quien dice, era un esclavo. No solamente le da la libertad, sino que le dice, anything you need, just let me know. Todo lo que necesites se te va a dar. Wow. Y dijo, not only that, but you're not going to go alone. Somebody is going with you para que te proteja. Vamos a mandar algunos soldados, algunas personas que te acompañen, que estén contigo, que te ayuden. Wow. Entonces vemos aquí una situación difícil, pero la solución, Dios estaba en el asunto. Y cuando Dios está en el asunto, Dios va a dar la salida. Dios va a dar la solución. Don't worry, be happy. See, don't worry, everything has under control. Todo está controlado de parte del Señor. No te preocupes. Vamos a pasar estos momentos difíciles. No te preocupes, vamos a pasar esta situación que estaba pasando el mundo entero, de la situación de esta enfermedad. No te preocupes, que el Señor tiene todo bajo control. No te preocupes con esto del gobierno, y cada día hay más tensión concerniente al gobierno. De que quién se queda presidente, quién que no, hay una tensión fuerte tanto en el mundo por la enfermedad y en el mundo por la política. Pero una de las cosas es lo siguiente, y es de que nuestro deber es orar. All we have to do is pray, and God will do whatever His will. Okay. Lo que sea la voluntad de Dios se va a hacer, pero nosotros debemos de orar. Y por eso el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y hágase tu voluntad. Entonces nosotros oramos y Dios va a hacer lo de Él. No te preocupes. Una de las cosas que sí tenemos que hacer es confiar en el Señor, arreglar nuestra vida al Señor, encomendarnos al Señor, pero sobre todo, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, invítalo y di, Señor Jesús, ven y sé parte de mi corazón, no solamente parte de mi vida, sino parte íntima de mi diario vivir. Y si hacemos eso, no te preocupes, que el Señor obrará. Y si aún no fuese, como dijo Job, yo sé que del polvo de la tierra el Señor me levantará. Eso es. Job pasó por unas situaciones difíciles. Había tensión fuerte en su alrededor. Sus amigos de Job estaban tensos por lo que le estaba pasando, y él confiaba en el Señor. Y él, en medio de la enfermedad, en medio de que su piel se le caía en pedacitos, él seguía confiando en el Señor. Y vemos nosotros que al final así fue. Job fue aún más bendecido de lo que ya él era, porque se mantuvo fiel y firme
en el Señor, a pesar de que estaba pasando por momentos difíciles. No te preocupes. Si tú confías en el Señor, si en realidad el Señor es el centro de tu vida, no importa por lo que estés pasando, que al final saldremos al otro lado. Y si no fuera así, no importa. Tú te puedes decirle: yo sé, Señor, que si no cambias la situación es porque tú tienes un propósito. Y aún si tengo que partir de este mundo, es mejor. Ay, nadie dice amén. Si tengo que partir de este mundo, es mejor. Como dijo Pablo, ¿verdad? Para mí es mejor, pero me gustaría estar un poco más con ustedes. Pero porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Vemos pues que también se presentó aquí la situación que hemos dado lectura, ¿verdad? De que pues se hizo un milagro. Y el milagro, ¿por qué tenía que ser algo malo? No, al contrario. Este milagro de este paralítico que estaba de nacimiento, pues debería de ser de alegría, ¿no? Para todo el mundo. Bueno, para unos, pero para otros no. Porque mucha gente se maravilló de lo que había sucedido. Pero los religiosos no les gustó, porque iban a perder, ¿verdad? Gente iba a perder negocio, iban a perder que gente llegara a la sinagoga y sucesivamente. Y bien, pues encontramos aquí que esta situación que se presenta se trata de que impedir, ¿verdad?, al paralítico de que pues lo diga, lo testifique, ¿verdad? Y vemos nosotros de que pues no pudieron impedirlo, de que se hablase y se predicase de Jesucristo. Aquí los apóstoles están predicando después, ¿verdad?, de lo que sucedió en el capítulo 2, pero después vemos nosotros en el capítulo 3, ¿verdad?, de lo que sucedió, de este milagro. Y eso llevó, ¿verdad?, a que la gente se convenciera o viniera a escuchar el mensaje que tenían los apóstoles, ¿sí? Y bien, entonces observamos pues que la situación, hubo tensión por el milagro que se había hecho. Hubo tensión entre los religiosos, pero entre muchos pues no. Es que eso es así, es natural. Hay gente hoy, precisamente hoy en día, que están pasando por una tensión terrible por lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero hay muchos que la tomamos tranquilo. Amén. Pero tampoco somos descuidados, porque hay algunos que la toman, no, que, ¿verdad? Y no toman ninguna precaución, no esto, no lo otro, no. O sea, no es como aquella, hace muchísimos años, se levantó una religión. Y entonces, pues quisieron hacer, ya después estaban todos reunidos allí y creí que según quisieron hacer lo que Pablo hizo. Cuando llegó a cierta isla, si ustedes se recuerdan, cuando iba de rumbo a Roma, que lo iban prisionero, que dice que se pararon en cierta isla. Y entonces Pablo pues agarró, ¿verdad?, leña para echarle a la lumbre, y se le prendió una víbora, una serpiente. Y esta serpiente, una serpiente venenosa, ¿verdad?, de que pues en cuanto mordía, instantáneamente moría la persona. Les llamó la atención a los de allí de la isla, de que Pablo no cayó muerto al instante.
Y dijeron, no, pues al ratito. Y nada. No, pues al ratito. Y nada. Y después se quedaron sorprendidos de que cómo podía ser posible de que todavía estuviera con vida, porque esa serpiente mordía y al instante moría la persona. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que no vamos a tratar, ¿verdad?, de agarrar la serpiente. Bueno, si a Pablo, ¿verdad?, como dijeron, le digo a estas personas, si a Pablo no le hizo nada, pues yo también creo en Jesucristo y voy a agarrar la serpiente y no va a hacer nada. Lógico que no, porque estamos tentando a Dios. Entonces, ahora, si por algún accidente, si de alguna pasara, te mordiera una serpiente por accidente, pues es totalmente diferente. Yo creo que el Señor te puede guardar, te puede librar, te puede sanar. Amén. Y puedes salir hacia adelante aunque te muerda esa serpiente. Vemos pues que últimos ejemplos que vemos aquí es cuando Cristo resucitó. Cuando Cristo resucitó hubo mucha atención de que algunos decían, bueno, es que el cuerpo de Cristo vinieron sus discípulos y se lo robaron. Y empezaron a levantar, ¿verdad? Pues más tensión de la que ya había, porque se empezó a dar cuenta la gente de que Jesucristo había resucitado. Y vemos nosotros, ¿verdad?, en el capítulo 27 de Mateo, versículo 62 al 66. En el versículo 4 vemos más que todo de Mateo 28, 4 hasta el 15. Vemos también aquí lo que sucede. Veamos. En Mateo 27, 62 al 66, observamos, ¿verdad?, de que son enviados unos guardias para que protejan la tumba donde Cristo fue puesto. Y mientras están los guardias cuidando la tumba, ¿verdad?, de repente hay un terremoto, se abre se mueve la piedra, ¿verdad? Y dice que ellos en el capítulo 28, versículo 4 del capítulo 28 de Mateo, dice que ellos al instante quedan asustados. Temor y quedan casi como desmayados, porque la tumba se abre. Y bueno, por esta situación, por este suceso, empieza a haber una tensión muy grande en medio de la ciudad de Jerusalén, porque se empieza a decir, Cristo resucitó. Y otros empiezan a decir, no, sus discípulos lo robaron, porque los sacerdotes, los religiosos, le pagaron a los guardias, ¿sí?, de que dijeran esto. Ahora, los guardias, si ellos decían que al que vinieron se robaron el cuerpo, ellos podían perder la vida. ¿Sabía usted eso? Pero por eso los sacerdotes le dicen, ahora, no se preocupen. Cuando se dé cuenta el emperador, cuando se dé cuenta el gobernador, nosotros los vamos a defender. Así es que ustedes digan eso: se robaron el cuerpo de Jesús. Y ellos empezaron a levantar ese rumor de que se lo habían robado. Después ya no sabemos qué sucedió. Si los quisieron matar por la razón de que si ellos no cumplían con su responsabilidad, podían perder la vida. El mismo gobernador los mataba porque no fueron responsables. Pero bien, ahora allí ya no sabemos qué pasó, porque ya no dice si lo mataron o no mataron, si perdió la decisión o no. Lo único que sí dice es que empezaron a regar la voz: sus discípulos robaron el cuerpo.
Y dice, ¿verdad?, que eso aún todavía se rumora, que aún todavía gente ha dicho eso, aún todavía hoy día, por el dicho de los guardias de que sus discípulos habían robado. Pero después nosotros sabemos más adelante que no, que Jesucristo en realidad resucitó. Y vemos nosotros, con último, vemos que en cierta ocasión hay una tensión fuerte en el ejército, con el ejército de Israel. Están en la guerra y cuando están allí en la guerra, entre ellos, entre los filisteos, hay un hombre, hay un gigante. Y este gigante reta a cualquier persona del pueblo de Israel. Hay una tensión fuerte en el campamento. No hayan qué hacer. Ni el mismo rey Saúl podía enfrentar a este gigante. O sea que nadie se atrevía. Y no hallaban. Estaban desesperados. Porque cada rato salía ese gigante y desafiaba al pueblo y al Dios de ellos. Y ya no hallaban qué hacer. Una tensión de terrible. Bien, llega David, un joven, a visitar a sus hermanos, a traerles lunch, a traerles comida, a traerles algo de parte de su padre. Y cuando él llega, él encuentra al pueblo. Una tensión terrible, asustados, temerosos, no hallaban qué hacer. Pero vemos nosotros que David dice: ¿cómo puede ser posible que haya tanta estrés en medio de este pueblo? Claro, no dijo estrés, porque dijimos que esta palabra es una palabra técnica que apenas surgió hace unos 50 años. Pero yo estoy seguro que él dijo, y él lo dice: ¿cómo puede ser posible de que ese circunciso esté retando al ejército del Dios viviente y aún al Dios viviente? No puede ser. Entonces vemos nosotros que hay tensión. Hay una situación difícil en medio del pueblo. Pero había solución. Pero nadie sabía de la solución. Porque si hubieran sabido, hubieran mandado a traer a David desde hace 50 años. O sea, vayan a traer a David porque David le va a hacer frente a este gigante. No sabían. Escuche, pero Dios sí sabía. Y David llegó en el momento preciso. Aleluya. Llegó en el momento preciso cuando el pueblo estaba pasando por esos momentos difíciles, por esa tensión que no hallaban qué hacer. Pero escuche, vemos nosotros que David, en el nombre de Jehová de los ejércitos, confiando en el Señor, que el Señor les iba a ayudar y que Dios iba a usar su vida. Bueno, él tenía esa intuición. Eso, él en el momento no sabía que Dios lo iba a usar, sino que él lo único que hizo es de que él se armó de valor. Y él dijo: no importa, aunque pierda la vida, pero hay que hacer algo por esta situación. Se llena de valor,
pero también se llena de confianza y fe. Eso es lo que nos tiene a muchos de nosotros todavía parados y firmes. Es la fe y la confianza en que nosotros hemos creído. Y no nos desesperamos, porque sabemos que el Señor está con nosotros, y que si aún sucediera lo que sucediera, nos vamos más pronto con Cristo. Dije, nos vamos más pronto con Cristo. Claro que hay que tener cuidado, y que esto y que lo otro, pero si por alguna razón llegase, aleluya, si estás confiado, si estás firme en los caminos del Señor, si llega, que llegue, no hay por qué temer. Nos ponemos en pies. Vemos pues que se presentan situaciones, que se presenta tensión, que se presentan situaciones en medio del pueblo de Dios. Pero gracias al Señor, que siempre el Señor ha estado con el pueblo y lo ha guardado y lo ha protegido. Como decía el otro día, el pueblo de Israel va camino a la tierra prometida. Se encuentra frente a ellos el mar, y no hayan qué hacer porque el mar está frente a ellos. Y no pueden regresar hacia atrás porque viene el ejército de Faraón. Empieza a haber una grande tensión en medio del pueblo, y el pueblo empieza a angustiarse, y empiezan a gritar, y empiezan a tener temor, y empiezan a hablar en contra de Moisés. Y empiezan a decirle: Moisés, oye, nosotros podíamos ver morido y allá en Egipto y ver enterrado, pero no, vamos a morir aquí en el desierto donde. Y empezaron con esa tensión, y no hallaban qué hacer, y había una desesperación. Ya me imagino, imagínese usted el ejército de Faraón atrás, frente a ellos el mar, no pueden salir hacia adelante. Pero observamos, gloria a Dios, que el Señor le dice a Moisés: extiende tu vara